El gobierno uruguayo definió que la terminal de contenedores del puerto de Montevideo quedará en manos de la empresa belga Catunasi por un plazo de 81 años. Actualmente en el puerto de Montevideo trabajan dos empresas, una es Catunasi y la otra es Montecón, y eso ha derivado en una serie de conflictos. En primer lugar, se ha dicho, que Catunasi había de alguna manera advertido al Estado uruguayo que lo podría demandar, y por eso es que el gobierno uruguayo toma esa decisión. Por otro lado, ahora el Estado uruguayo se enfrenta a una demanda por parte de la otra empresa, de Montecón. Para hablar de todos estos temas, para hablar de qué significa que Uruguay esté inmerso una vez más en estos conflictos internacionales que se suelen dirimir en tribunales arbitrales internacionales, es que le damos la bienvenida a Natalia Carrau, licenciada en Ciencia Política, investigadora y además experta o muy entendida en estos problemas. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, traté de explicarlo muy rápidamente y muy resumidamente, sobre todo este conflicto, pero bueno, parece que estamos a las puertas una vez más de tener que quedar en manos de un tribunal arbitral. Así es, una nueva demanda. La relación y las tensiones con Catunasi y el gobierno vienen de hace bastante tiempo. La empresa está presente en el país desde el 2006, si no recuerdo mal, desde 1996, si no recuerdo mal, y a partir en el primer gobierno del Frente Amplio, en el 2009 concretamente, cuando se anuncia la intención de construir una segunda terminal de contenedores en el puerto, ahí comienzan las tensiones y los conflictos. La empresa alega de que no hay necesidad de una nueva terminal de contenedores, de que ese no eran las reglas de juego establecidas en su momento cuando firmó el contrato. Entonces hay sale fuerte a la prensa a defender su posición, a marcar la cancha, digamos, de que no estaba establecido en el contrato, pero que además una segunda terminal de contenedores en el puerto le iba a perjudicar su inversión. Intervinieron otros actores en esa tensión, en ese momento de tensión. La licitación se hizo y se declaró desierta. Y después de eso bajó un poco la tensión, no había una iniciativa nueva de una segunda terminal de contenedores, y en el 2017 vuelve a establecerse una relación conflictiva con el gobierno, bastantes años después del primer roce, y esto ya es porque la empresa lo que dice en ese momento es que Montecón, el gobierno, habilitó a que una empresa que no es parte de la concesión hiciera operaciones en el puerto. Entonces, a mí me parece que acá hay que clarificar un poco cuáles son los actores que están trabajando en el puerto, cuáles son los actores importantes en este juego, en esta tensión que estamos ahora atravesando. Pero en primer lugar está la Administración Nacional de Puertos, que es el órgano público de Contralor. Hay una ley y un marco regulatorio atrás que define las funciones y los roles. Está Catunasi, que opera en un 80% subsidiaria de la terminal de contenedores de la terminal Cuenca del Plata, y está Montecón, que también es una operaria del puerto que opera en los muelles públicos. A mí me parece interesante poder destacar esto de que frente a una posibilidad de amenaza, que fue la que anunció en el 2017, la que mantiene luego en el 2019 y efectivamente concreta en el 2020 asumiendo el nuevo gobierno, el actual gobierno, lo que se trata de hacer de parte del gobierno es una negociación bilateral. Y en esa negociación bilateral quedan por el camino la mirada como más, la foto grande, ¿no? El bosque entero, no solo el árbol, de que hay otros operadores, de que hay un conflicto detrás, de que hay un recurso que es estratégico para el país, como el puerto de Montevideo, en donde hay una apuesta muy grande, porque por ahí sale gran parte de la producción y además hay conexiones con otros puertos regionales, o sea, lo que significa eso, y hay una política portuaria que podrá ser modificada en este actual gobierno, pero es una política portuaria que tiene décadas de ejecución de esa manera. Entonces, el acuerdo es, ¿qué te doy a cambio para que vos no me hagas una demanda? Y la conclusión que termina ocurriendo ahora en la realidad es que Montecón, la otra empresa que también alude ser perjudicada por la decisión, sí instala una demanda. Entonces, en esta suerte
desvestimos un santo para vestir otro, pero igual siempre tenemos un santo sin vestir. Queda como rehén la política portuaria, queda como rehén el control estratégico del recurso del puerto y quedan como rehenes los trabajadores y las trabajadoras, porque hay un conflicto ahora, porque Montecón está despidiendo a sus trabajadores y ni la ANP ni Catonazzi se están haciendo cargo de esa plantilla. Además hay denuncias de tercerización de varios de los sectores de operaciones de Montecón, y cuando hablamos de tercerización estamos hablando de precarización del trabajo, de trabajadores y trabajadoras que pierden los beneficios iniciales de su contrato. Entonces es bastante problemático la situación en la que se encuentra el gobierno y es bastante problemático respecto al país, cuál es el saldo de estas negociaciones. Creo que yo dije que se otorgaba por 81 años, perdón, se otorga hasta el 2081 por 60 años la explotación de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a Catunazzi o como bien decías vos, a Cuenca del Plata, que es propiedad en un 80% de Catunazzi y un 20% del Estado uruguayo. Ahora, qué difícil, ¿no?, el papel de los gobiernos cuando tienen tratados firmados, los tratados después que se firman, después que se validan, pasan a ser parte de la normativa legal del país. Entonces, vos firmás un tratado de inversiones, ¿no?, como existe actualmente. Y eso hace que te tengas que someter, si hay un conflicto entre el Estado y una empresa multinacional, te tengas que someter a tribunales arbitrales internacionales y todo eso. Por otro lado, cuando uno quiere legislar, cuando un parlamento quiere legislar en determinadas cosas en el país, tiene que tener mucho cuidado de no atropellar esos tratados, porque se vienen las demandas. Es complicado, ¿no? Es complicado y además somete a una tensión bastante alta las políticas públicas y los derechos, ¿no? Esa es la arquitectura que está detrás de estas cuestiones circunstanciales, si se quiere, de una empresa en un conflicto en donde median varias partes. Pero sí, lo que está detrás es los tratados bilaterales de inversión, que lo que buscan es proteger y promover la inversión extranjera en un país. Están detrás los espacios donde se arbitran estas demandas, son espacios de arbitraje internacional, en donde los estados son llevados por empresas de tipo transnacional por haber violado algunas de las condiciones del Tratado de Inversiones en la inversión que está presente en el país. Uruguay tiene una treintena de tratados bilaterales de inversión. Desde Redes Amigos de la Tierra, la organización que yo integro, venimos insistiendo y subrayando la necesidad de hacer una auditoría de esos tratados para pensar qué le ha dejado al país, cuáles han sido los beneficios de tener estos tratados, porque ya llevamos 8 demandas y amenazas también de demandas de parte de actores transnacionales. La más reconocida y la más comentada fue la de Philip Morris. La de Philip Morris, esa fue mundial, digamos, ¿no? Y además tocaba un tema sensible, Claro. ¿verdad? De la política antitabaco, que Uruguay fue vanguardia en implementar normativas para proteger la salud pública del consumo de tabaco y las enfermedades que están asociadas. Entonces, sí, y lo que quedó en la tapa del diario después de finalizado ese juicio es que Uruguay ganó. Y en realidad lo que nosotros decimos es, bueno, ¿qué es ganar? Problematicemos un poco esa categoría de que el Estado pequeño, Uruguay, 3,5 millones de habitantes, le ganó a una transnacional que es líder a nivel mundial en la industria del tabaco. Le ganó, pero tuvo que pagar, le ganó, pero hubo una suerte de enfriamiento regulatorio. ¿Qué pasó con las políticas en ese tiempo? Se legisló más, se avanzó en el convenio marco de control de tabaco y con esto sucede lo mismo. Claro que la política portuaria o el manejo del puerto, si bien es un recurso estratégico y históricamente lo aprendemos en la escuela, ¿no? Uruguay es parte puerto y eso es lo que lo hace un mercado interesante, atractivo a nivel global, pero no tiene esa sensibilidad que tiene la salud pública o que tiene el etiquetado, por ejemplo, frontal de alimentos. Pero Natalia, una cosa además, vos fíjate que ahora uno reflexiona y dice, Uruguay ganó contra Philip Morris. Lo que ganamos fue ponerle el derecho que tiene el país de implementar su política antitabaco. Parece loco, somos un país soberano, se supone que la política antitabaco la puedo fijar como se le antoje a la mayoría de los ciudadanos, o en este caso a la mayoría de los legisladores. Sin embargo, terminamos festejando
que pudimos implementarla sin tener que pedir permiso a nadie. Eso creo que da la pauta de lo que significan muchas veces estos tratados. Han habido otras demandas, ¿no?, en las que tuvo metido Uruguay. Sí, política de telecomunicaciones por la revocación de una licencia, que esa también se ganó, entre comillas, pero la empresa inició una nueva demanda. Hay una política por la liquidación de Pluna, una demanda por la liquidación de Pluna. Bueno, Aratirí, la minera, y hay otras amenazas. Es tal cual lo que tú decías, la tensión. Estos instrumentos son legislaciones también y los estados los aprueban en su ejercicio soberano de la democracia. Al igual que todas las políticas que están para buscar proteger los derechos humanos. Sin embargo, cuando sucede esto, cuando esta tensión escala al momento de llegar a un arbitraje y llevar al Estado fuera de la jurisdicción nacional a un juicio en tribunales de este tipo, la tensión se magnifica, ¿verdad? Porque lo que tenemos son derechos humanos y políticas públicas que están buscando garantizar y promover esos derechos, y el derecho privado de un actor privado, de una empresa de carácter transnacional con un poder inmenso, con la capacidad de controlar el mercado y de definir las políticas. En definitiva, yo creo que lo que hay que seguir problematizando y complejizando es: ¿qué hacemos con estos tratados? ¿Son suficientes para atraer inversión? ¿De verdad necesitamos esa inversión? ¿Y a qué costos? Porque todo tiene costos, ¿no? Bueno, pero ¿qué estamos dispuestos a dejar como costo? Y replantearnos la relación con el capital transnacional, que eso ha cambiado claramente en este gobierno, en este nuevo gobierno. La relación con el capital transnacional está corriendo por una senda de mayor privilegio. Acuerdos para concesionar, la concesión de Katonazi no se había terminado, termina en el 2031, la extendieron 50 años más a partir del 31, entonces hay una relación de cercanía, si se quiere, de intentar un diálogo más cercano con el capital transnacional en la política de etiquetado frontal de alimentos. Yo sé que no es el tema de la nota pero de está hoy, buenísimo que lo pero en incluyamos, esa política claramente se había atrasado muchísimo la implementación de la política de etiquetado ya en gobiernos anteriores por presiones de la industria y por planteos de la industria, pero lo que se hizo en este gobierno fue modificar la cantidad de esas grasas, sodio, azúcar y grasas saturadas que se podían tolerar antes de recibir el etiquetado. O sea, aumento la cantidad para que menos productos tengan el etiquetado frontal. Es una clara presión de la industria, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo es que el gobierno va a establecer, qué tipo de criterios van a orientar la relación con el capital transnacional? ¿Van a ser estos? Hay una demanda, saco la carta de la demanda, entonces voy a negociar bilateralmente contigo para obtener beneficios. ¿En dónde queda el bienestar general, la política pública general y las orientaciones del gobierno en materia de política portuaria, en materia de salud pública y en otras? En control del tabaco también han habido retrocesos. Es clarísimo la manera como lo estás explicando, Natalia. Y cuando hablas de costos, que también, ¿no?, hay que empezar a evaluar, a ver cuánto se termina pagando por este tipo de políticas. Entre todos ya nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, esto de Katonazi ya nos está costando a todos los uruguayos. Porque, por ejemplo, esos seguros de paro especiales que va a tener que pagarse a buena parte de los trabajadores de Montecón, lo estamos pagando todos los uruguayos, ¿no? Y eso es esto recién empieza. Y esto recién empieza. Es así. Natalia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu claridad. Además, para encender esa lucecita de alerta en este montón de temas que a veces arrancan tímidamente, año 2020, 21, 22, y que pueden llegar a comprometer, comprometen a este país, para bien o para mal, por muchos años más. Muchísimas gracias. Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes.